Si tú no eres yo, te pido de favor que no escuches este podcast y que no te suscribas a este canal. Gracias. Estas son las últimas cosas que se marchan. Todos tenemos una historia que debe ser contada para nosotros mismos. Estas son las últimas cosas que se marchan. Todos tenemos una historia que debe ser contada para nosotros. Estas son las últimas cosas que se marchan y no vuelven más. Bienvenido al capítulo número 3 de nuestra biografía. En tercer año ya me sentía más parte de la escuela, ya me sentía como que más adaptado. Y es que lo que pasa es que en segundo año yo era como que el niño nuevo y ya todos los demás niños pues ya tenían sus amigos y me costó a lo mejor un poco adaptarme, pero ya en tercer año ya tenía mis propios amigos y ya puedo recordar incluso algunos nombres todavía. El maestro de tercer año, si no me equivoco, se llamaba Samuel. Era un tipo delgado, alto, casi siempre llevaba lentes oscuros. Incluso cuando daba clases casi siempre llevaba lentes oscuros hasta dentro del salón y tenía un bigote así muy abultado, así como el de Ned Flanders, así se me afigura. Era un tipo así medio relajado, como que no entraba muy bien en el estereotipo de maestro, pero la verdad es que daba bien las clases y para mí fue un buen maestro. El Yancy y el Ulises siguieron haciendo de las suyas, pero sobre todo el Yancy, y lo siguió haciendo durante todos los años de la escuela. Había un niño que se llamaba Alan. Era un niño muy alegre que le gustaba llevarse en la bolita donde se hacía todo el relajo y sobre todo le gustaba estar cerca de donde andaba el Yancy y el Ulises. Hay una parte que después de tantos años me sigue sorprendiendo y a la vez se me hace algo triste de algo que ocurrió durante los años de primaria. Este niño Alan se veía que no era un niño rico, pero sí se podía identificar pues que en su casa tenían la manera, ¿no? A veces nos preguntábamos unos a otros para ver cuánto habíamos llevado a gastar a la escuela. Nos preguntaba, no sé, uno le preguntaba al otro que si cuánto le habían dado, que si cuánto llevaba. A veces uno llevaba un poco más que otro, a veces algunos no llevábamos. A mí normalmente me daban creo que como $1 y con esto me alcanzaba para comprarme unas viejitas, de repente un vaso de jugo o de agua de sabor, a lo mejor para algún dulce y es todo, ¿no? Es para lo que alcanzaba más o menos con $1. Había otras cosas que costaban más caro, por ejemplo las tortas, había nachos, había esquites. Recuerdo que el vasito de esquite costaba $1.20. Recuerdo muy bien ese precio porque más adelante te voy a contar una anécdota acerca de esto. También estaban los desayunos escolares que constaban de 2 galletas y de un cartoncito que podía ser leche o podía ser leche con chocolate. Creo que costaban como 50 centavos, si no me equivoco. Y la verdad es que eran unas galletas muy ricas y el chocolate estaba muy rico también. Me gustaba mucho comprar este desayuno y cuando me alcanzaba compraba hasta 2 y ya no compraba nada en la tiendita de la escuela. Eran desayunos que eran como un apoyo del gobierno y la escuela absorbía una parte del costo y pues el resto lo pagamos los alumnos, los niños. Durante todos los años de la primaria me tocó que nos vendieran estos desayunos y los compraba seguido. Uno se podía dar cuenta de ciertas cosas viendo lo que otros niños compraban. Por ejemplo, este niño Alan todos los días se compraba que una torta, un mollete, un esquite, se compraba nachos,
sabritas, refrescos, dulces. Prácticamente este niño se compraba todo lo que se le antojara durante el recreo. Este niño Alan, como muchos otros niños, le tenían mucho miedo al Yancy, pero a la vez le tenía una especie como de admiración, que siempre se quería llevar cerca de él o en la bolita donde estuviera el Yancy, y el Yancy se aprovechó de esta situación. Un día le propuso una apuesta. La apuesta era una carrera. Tenían que correr en la cancha de fútbol de portería a portería, y el niño que perdiera le tenía que dar al otro todo el dinero que llevara para gastar todos los días, todos los años. Así es, todos los días. Suena como una apuesta tonta, a todos nos pareció chistoso y nos reímos y nos burlamos porque todo parecía como un juego. Al menos así lo planteó el Yancy. Pero el Alan aceptó. El Yancy no tenía nada que perder porque era rara la vez que llevaba dinero para gastar en la escuela, y el Alan, pensando que así ganaría tal vez el respeto del Yancy, pues aceptó el reto. Pues hicieron la carrera, corrieron de portería a portería y sucedió lo que tenía que suceder. Ganó el Yancy y por mucha diferencia. El Alan fue y se sentó en una piedra y se soltó llorando. Esto era un indicativo de que ese niño iba a cumplir su apuesta. El Yancy se le acercó y le dijo algo como para consolarlo, y le dijo también que de esa apuesta no se debía enterar ningún maestro y tampoco sus papás. A mí, aún siendo niño, me parecía algo muy tonto, me parecía algo como un juego, pues del que se podía zafar fácil, pero no fue así. Llegó el día siguiente y rápido el Yancy se acercó al Alan y le pidió el dinero. El Alan le entregó 7 pesos y le dijo que era todo lo que llevaba. El Yancy lo esculcó para verificar que no trajera más monedas, y es así, no llevaba más monedas, al menos en las bolsas. Le entregó los 7 pesos y ahí comenzó esa historia. 7 pesos para gastar en un día de recreo era bastante dinero. Yo creo que si yo hubiera querido gastarme 7 pesos en un día de recreo en la escuela, no hubiera podido, no hubiera sabido qué cosas comprar para acabarme todo ese dinero. Y así pasaron los días, las semanas, los meses, los años, y el Alan le entregó todos los días el dinero al Yancy. Era como una condena. Llevaba suficiente dinero para comprar lo que él quisiera, pero no podía gastar. Tenía que entregarlo. En 1 o 2 años más, el Alan creció mucho más que el Yancy. De hecho, se convirtió en uno de los niños más altos del salón, que yo creo que si hubiera querido, le hubiera dado una paliza al Yancy fácil le hubiera dado una paliza. Pero este niño le seguía dando el dinero. Durante esos años, yo aconsejé al Alan, aún estando muy chico, que guardara parte del dinero y que le dijera al Yancy que llevaba menos para que le entregara menos, o que guardara parte del dinero en su casa antes de salir en la mañana y que al regresar a su casa pues gastara el dinero en la tienda. Pero no, él siguió entregando el dinero al Yancy y seguido lo podíamos ver llorando en el salón o en alguna parte de la escuela en el recreo porque no podía comprar nada. Incluso no podía comprar ni los desayunos escolares que nos vendían ahí la primaria. Como 2 años después, cuando estábamos en 5º año, habló con él y le dijo que solo le entregaría, de ese día en adelante, solo le entregaría la mitad del dinero que llevaba. Y el Yancy pues no le quedó otro remedio más que aceptar, porque ya sus amenazas de pegarle pues ya no tenían poder. El Alan estaba mucho más grande que él. Y regresando
al orden cronológico de las cosas, tercer año pasó sin mucha novedad. Recuerdo que mi mamá me ponía lonche para el recreo. No recuerdo si fue solo para los primeros años o para todos los años de la primaria, pero a mí me daba vergüenza llevar lonche porque yo creo que yo era el único niño que llevaba lonche, así que en el recreo me iba hasta el otro lado de la cancha donde había un árbol bien grande pegado al cerco, lo más lejos, lo más solo allá de la escuela, del patio, y ahí me sentaba abajo del árbol a comerme el lonche, que era una loncherita así como pues era cuadrada. Me ponía un sándwich y me mandaba también un pau pau. Al tiempo, uno de los niños descubrió que yo me iba para allá todos los días y se fue atrás de mí, y ya cuando llegó le di la mitad de mi sándwich, y ese pago fue como pues como el pago para que no le dijera a los demás. Y todos los días en el recreo se iba atrás de mí para que le diera la mitad de el sándwich. Y a pesar de que pues a mí me daba vergüenza llevar el lonche, pues con los años después me di cuenta lo bendecido que era de que pudiera llevar algo de comer en el recreo, porque había otros pues que ni eso. Entonces, además, pues la verdad el sándwich estaba bien rico y a mí me gustaba mucho el pau pau de diferentes sabores todos los días. Y esa es una de las anécdotas que recuerdo de tercer año. En cuarto año y en quinto año me dio clase la misma maestra, la maestra Teresita. Era muy buena maestra, fue mi maestra favorita de toda la primaria. Y ya que entramos en cuarto año, empezamos a jugar fútbol en el recreo con los niños del salón. Había 2 o 3 niños del salón que jugaban más o menos, entre ellos el Yancy y el Ulises. Yo también, la verdad, me considero que fui bueno para jugar fútbol, pero en general éramos un equipo muy malo en el salón, sobre todo cuando jugábamos contra los niños del otro salón, del B, ya que yo siempre fui en el A toda la primaria. Los niños del B eran muy competitivos, todos tenían la pinta de ser bravucones y sabían jugar fútbol casi todos. También de vez en cuando jugábamos béisbol y la verdad es que siempre nos ganaban. Pero dicen que la práctica hace al maestro, y ya cuando estábamos en quinto año nos tocó en un salón que estaba justo enfrente de una cancha de piso, y ahí jugábamos prácticamente todos los días. A veces jugábamos entre nosotros mismos, a veces jugábamos contra niños de otros salones, y poco a poco fuimos agarrando un poco de experiencia jugando juntos como equipo, y ya a partir de ahí los del B ya no nos ganaban todos los días, y cuando nos ganaban no nos ganaban tan fácil. Yo aprendí a jugar fútbol en la calle y yo creo que yo considero que siempre fui bueno. A pesar de que en la calle la mayoría de los niños eran más grandes y había mucha competición, yo considero que era mejor que muchos o que casi todos, y por lo general casi siempre ganaba. Por eso pienso yo que sí era bueno. Cuando yo tenía 8 o 9 años de edad, mi papá me llevó a jugar con un equipo de fútbol que estaba organizando un compadre de él. El equipo era de una categoría más arriba de la edad que yo tenía, y pues la verdad yo siempre he sido bajo de estatura, incluso hasta para los niños de mi edad yo siempre fui más chaparro, más chico. Y la verdad, en estas categorías infantiles, de un año a otro, pues sí, hay mucha diferencia
en cuanto pues al tamaño de los niños y también a la calidad de juego, pero ingresé en el equipo. Unas semanas antes de que empezara el torneo, empezaron los entrenamientos. Entrenábamos de noche y en el equipo jugaban también unos primos y unos conocidos, todos más grandes que yo. Entrenábamos en una cancha que se llama El Gallinero, todavía existe, y entrenábamos 2 días a la semana. Nos llevaban en un carro que era como una camioneta así como tipo refrigerada, donde movían medicamento, y nuestro equipo se llamaba Medipack. De eso me acuerdo muy bien. Y recuerdo también que este equipo lo hicieron porque los grandes, los papás de todos, también estaban en un equipo que se llamaba igual, pero pues obviamente era de la categoría libre, y el entrenador pues era el mismo entrenador. Y recuerdo que en ese equipo también jugaba mi papá. El día del primer partido, hasta mi papá fue a ver el juego. Yo pienso que me metieron a ese equipo nada más para quedar bien con él. Eso es lo que pienso, porque igual no me tomaban mucho en cuenta ni para los entrenamientos ni para los partidos. Ese día yo estaba muy nervioso. Nunca había jugado en un equipo, en una cancha así, digamos, oficial, con árbitro y todas las reglas y todo, ¿no? Yo nada más había jugado en la calle. Entonces estaba muy nervioso. El equipo iba perdiendo, íbamos a perder el partido. A mí me metieron faltando como 3 o 4 minutos para que se terminara el partido. Me metieron así como que nada más para que jugara, ¿no? El partido ya estaba perdido. Entonces entro a la cancha y estaba bien nervioso, tenía mucho miedo. Entonces entro cuando se va a cobrar un tiro de esquina. El equipo contrario va a cobrar un tiro de esquina. Yo estaba dentro del área. Me metieron como defensa. Entonces el niño tira al área, el centro, y el balón me viene a mí. Y de lo nervioso que estaba no me pude mover. Y así me quedé, así como estaba me quedé, y el balón me pegó en la mano. El balón fue a la mano, yo no me moví, el balón me pegó en la mano. El árbitro marcó penalti, se me acercó y me sacó una tarjeta amarilla. La primera tarjeta amarilla de mi vida como futbolista amateur. Pues el niño tiró el penalti y lo metieron. Y en cuanto lo metieron se acabó el partido. Fue todo lo que hice en el partido, provocar ese penalti. Perdimos el partido. A los siguientes partidos ya no fue mi papá y ya no me metían. A veces que me metían un partido sí, un partido no. Y cuando me metían 2, 3 minutos, 5 minutos era lo máximo que jugaba, pero yo estaba contento de poder jugar pues ya en un equipo de fútbol con todo y todo, ¿no? El torneo duró un par de meses. Ese fue mi primer equipo de fútbol, pero no tardaría en jugar en otros equipos. A los meses hicieron una cancha de fútbol en otra colonia como a 3 cuadras de mi casa, y rápidamente se empezó a sentir el espíritu futbolero en los alrededores. Se empezaron a organizar torneos nocturnos, pero sobre todo de ligas de categorías mayores como la libre o juveniles mayores. Pero era un buen espectáculo porque se llenaba la cancha cada vez que había partidos en la noche. Se llenaba pues todo alrededor, prácticamente todas las personas de las colonias vecinas venían a ver los partidos. Era pues como que el entretenimiento colectivo de toda la colonia. Y todos los niños a los que nos gustaba el fútbol íbamos a la cancha en las tardes a jugar partidos entre nosotros, o a usar la cancha simplemente para patear, para hacer otras cosas, en lo que empezaban los partidos de los más grandes en la noche. Había un equipo en una colonia de a un lado, que era un equipo de mi propia categoría, pero pues que ya tenía mucho tiempo formado,
que a veces usaban esa cancha para entrenar. Me parecía a mí increíble la disciplina que se veía en el equipo. Se veía que todos eran buenos y tenían un entrenador que sería como muy famoso ahí futbolísticamente hablando en todas las colonias vecinas, que este señor se llamaba Don Gil. Y te digo que era imponente toda la disciplina que tenían todos formaditos en los entrenamientos. Y a pesar de que con el tiempo fui haciendo amistad con los niños, jamás me atreví a acercarme al entrenador a pedirle una oportunidad en ese equipo. Nunca lo hice, al menos no con ese equipo. Uno de esos días que estábamos jugando ahí en la cancha, llegó un señor que nunca habíamos visto y que no tenía finta de futbolista, incluso ni siquiera de que conociera de fútbol. Llegó y nos dijo que estaba armando un equipo, estaba organizando un equipo de nuestra categoría, que si queríamos entrar. Entonces, pues los que estábamos ahí, pues nos emocionamos, que éramos 3 o 4. Yo corrí a la casa y le pedí permiso a mis papás para entrar a este equipo. Me dieron permiso y al día siguiente regresé a la cancha y pues ya le dije al señor que sí, que aceptaba estar en su equipo. Mi amigo Pablo también entró al equipo con este señor. Era un señor que jamás se acercó a la cancha si no fuera con pantalón de vestir, camisa y zapatos de charol. Jamás en la vida lo vi tocando un balón, jamás. No sabía absolutamente nada de fútbol. El señor era muy chaparrito, un poquito chonchito, y el Pablo lo bautizó como Don Bolita. Jamás supe cómo se llamaba el señor, nadie sabía cómo se llamaba. Con el tiempo fue recordado siempre como Don Bolita en la colonia y las colonias vecinas. De los de ahí de la colonia entramos a ese equipo como unos 3 o 4 niños, y los demás eran niños que el señor traía de no sé dónde, pero eran niños que jamás habían jugado fútbol, nunca habían jugado fútbol, iban apenas ahí a aprender. Y la verdad es que éramos un equipo muy malo, casi siempre perdíamos, casi siempre perdíamos, pero a mí me emocionaba porque estaba en un equipo de fútbol donde yo pues me podía mostrar, podía aprender cosas, y luego también pues vas aprendiendo cosas del ambiente del fútbol, técnicas y todo eso. Además también me gustó mucho porque jugábamos en diferentes canchas de la ciudad, prácticamente en las canchas de toda la ciudad, así que yo aprendí ahí a andar en camiones, conocí la ciudad, la conocí mejor. Obviamente al principio pues íbamos con el señor, el entrenador nos llevaba a los partidos, y ya después esporádicamente nos empezamos a ir nosotros solos, así de niños, y aprendí muchas cosas en ese equipo. Era muy raro cuando ganábamos, pero sí ganábamos uno que otro partido. Yo creo que el torneo duró como unos 3 meses y a ningún partido fueron mis papás, a ninguno. No es por presumirte, pero el Pablo y yo éramos los mejorcitos de ahí, del equipo, los que hacíamos las jugadas y metíamos los goles, que te digo la verdad, era un equipo malón. Y el Pablo, a pesar de que era muy desorganizado para otras cosas, era muy rebelde. En su casa prácticamente no tenía gobierno. Para el tema del fútbol era muy disciplinado. No nos perdíamos ningún partido, ningún entrenamiento. Hacíamos caso a los entrenamientos. Eso sí, tanto dentro como fuera de la cancha, si alguien, no éramos peleoneros, pero si alguien nos buscaba pleito, brincábamos siempre los dos. Siempre brincamos los dos. Si alguien le quería pegar a él, brincaba yo. Si alguien me quería pegar a mí, él brincaba, y un montón de veces nos peleamos dentro y fuera de las canchas. De aquí en adelante, los equipos de fútbol marcaron gran parte de mi infancia y de mi juventud.
ya sea en el tema de la disciplina, el trabajo en equipo, el liderazgo y un montón de otras cosas que te van enseñando durante la marcha. Recuerdo que unos días antes de empezar el torneo, nos topamos en la cancha con el equipo de Don Gil y jugamos un partido amistoso entre los dos equipos, y como Don Bolita no sabía cómo acomodarnos, le pidió a Don Gil que nos viera jugar a cada uno y que él decidiera en qué posición debía de jugar cada quien. Obviamente esto no es un análisis que se hace en un solo partido, pero Don Gil pues le entregó una lista, le dijo: cada uno de los niños va a jugar esta posición. Y a mí me tocó jugar de medio izquierdo. No sé por qué me mandó por la izquierda, no sé si por ahí sobraba ese espacio, pero ahí me puso y aprendí a jugar esa posición y la dominé, que ya en otros equipos, cuando yo llegaba a otros equipos y me preguntaban: oye, ¿tú de qué juegas? Yo medio izquierdo, siempre medio izquierdo. Más adelante jugué como medio central, como delantero central también, o como delantero izquierdo de repente, pero mi posición, digamos, natural, en la que me sentía más cómodo, era jugar en la media izquierda. Como te digo, ese torneo duró como 3 meses y seguramente terminamos en uno de los últimos lugares. A lo mejor no en el último, pero sí tuvo que haber sido uno de los últimos lugares. Y regresando al tema del fútbol y de la escuela, tengo una anécdota. Una vez estábamos jugando en la cancha de piso que estaba fuera del salón. Estábamos jugando y justo atrás de una de las porterías estaba sentado en una banqueta un niño, amigo mío, que se llamaba Edgardo. Entonces yo tiré a la portería y el balón fue directamente donde estaba él. Él se estaba comiendo un esquite y le pegué en la cara con la pelota y se le cayó el esquite. Entonces, como era mi amigo, yo fui y me acerqué con él y pues le expliqué de que no había sido adrede, que había sido yo, pero que no había sido adrede. Pero él se enojó mucho y se puso a llorar y fue y le dijo a la maestra Teresita que yo le había tirado el esquite, pero se lo dijo como si hubiera sido adrede. Entonces la maestra le preguntó que si cuánto costaba el esquite y él le dijo 1 peso con 20 centavos, por eso es que me acuerdo. Entonces la maestra sacó de su bolsa, de su monedero, 1 peso con 20 centavos y se los dio y le dijo que fuera a comprar otro. Y a mí me dijo que se lo debía a ella y que se lo tenía que pagar, que no importaba cómo. Entonces yo le dije que no llevaba dinero, que no se lo podía pagar, incluso no se lo podía pagar ni al día siguiente, se lo iba a pagar en abonos. Entonces en los siguientes días yo le estuve abonando de 30, 40 centavos así, a como llevaba a gastar, y hasta que le terminé de pagar el peso con 20 centavos, me tardé, no sé, 4 o 5 días en pagarle. Yo sé que la maestra hubiera podido haberle dado el dinero al niño para que se comprara el esquite, pero la lección que me dio ese día fue para que a mí me sirvió para aprender a valorar el valor del dinero y también para ser un poquito más cuidadoso cuando estuviera jugando fútbol. Y hablando de esta lección, recuerdo también 2 veces con mi papá. Yo tenía una bicicleta, la única bicicleta que tuve en mi infancia. Una vez se descompuso el manubrio, entonces mi papá me dijo que necesitaba una llave especial para arreglarla, o que al menos no la tenía. Entonces me puso de tarea que yo tenía que ahorrar para comprar esa llave y él me la iba a arreglar. Era una lección. Entonces la llave que se ocupaba era una llave Allen y yo no la tenía. Un día que fuimos al supermercado, en el área de herramientas, pues vi que costaba como 15 pesos. Entonces yo empecé a ahorrar y ahorrar y ahorrar. Me tardé mucho tiempo, meses me tardé en juntar el dinero. Y cada semana que íbamos al súper, yo iba al área de herramientas para ver si el juego de llaves, porque no se compraba una llave sola, se compraba el juego de llaves completo. Si el juego de llaves había subido de precio o había bajado, para ver cuánto me faltaba para completarlo. Hasta que pues un día
completé, las compré y ya mi papá me arregló la bicicleta y me enseñó cómo darle ese ajuste, que era algo bien fácil, pero se necesitaba esa llave. Cómo darle ajuste, y ya de ahí en adelante yo estuve dándole, digamos, el ajuste cada vez que lo ocupaba. Y también me pasó una vez que se me ponchó la llanta. Me dijo que yo tenía que ahorrar para comprarle la cámara nueva. Sin saber cuánto costaba la cámara, yo me puse a ahorrar. Y un día me fui a la ferretería, un día que yo pensé que ya tenía el dinero que me alcanzaba, me fui a la ferretería como a las 2 semanas y ya me alcanzaba. De hecho, me compré la cámara y me compré también unos gusanitos que se le ponían en los rayos a la bicicleta. Eran fantásticos, se veían muy chingones y hacían un ruido cada vez que daban vueltas en las llantas. Y esas fueron de las lecciones que no se me olvidan y que pues me enseñaron a valorar lo que cuestan las cosas. Y bueno, hasta aquí va a llegar el tercer capítulo de nuestra biografía. Espero que la estés disfrutando tanto al escucharla como yo al grabarla. Me tardé un poco en grabar este tercer capítulo a comparación del anterior, pero espero poder seguir grabando más constantemente, más rápido los siguientes capítulos, aunque tú cuando los busques seguramente ya van a estar todos en la plataforma. Eso espero. He tenido que hacer una pequeña línea de tiempo para poderte dar los datos un poco más precisos de los años y de las edades y de la escuela. Así que por eso también es que me he tardado un poquito más. Quiero ser un poco más preciso para darte la información correcta. Espero te encuentres bien de salud, tanto tú como mi familia. Te cuento así rapidito que hace como 2 semanas me hice unos estudios y un ultrasonido y me resulta que tengo alto el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, algo que nunca me hubiera imaginado cuando era niño porque siempre fui bien flaco. Pero no te preocupes, ya estamos tomando tratamiento, ya estamos haciendo dieta y haciendo un poco de ejercicio, que fueron las recomendaciones del doctor. Te cuento también que a mi nana Celia la operaron la semana pasada, le sacaron un tumor bastante grande que habían dicho los doctores que era maligno. Afortunadamente, después de sacarlo dijeron que no era maligno, pero de todas maneras hay que esperar unas cuantas semanas para que los doctores sigan haciéndole exámenes y pues puedan dar un diagnóstico ya definitivo. Esto es algo que te voy a volver a contar más adelante cuando llegue a esta parte de la historia, pero te lo quería ir adelantando. Espero que no te sientas raro de escuchar algo así como las noticias de algo que tú mismo grabaste anteriormente. Y si usted no soy yo y ha llegado hasta esta parte del podcast, se va a tener que suscribir a este canal, sí o sí, por curioso. Porque recuerda que esta es la historia de mi vida contada por mí para mi yo del futuro.